celulares estén apagados en lo posible, por una cuestión de que se está grabando en YouTube, está en YouTube y hay gente que lo está mirando a distancia, y se usa la señal, no llega a los televidentes de otros lados. Así que les pido por favor que apaguen los celulares. Bueno, empezamos. Bueno, coordinar una mesa de presentación de un libro adquiere una significación muy especial en estos tiempos, debido a que en tiempos asiagos nos permite reivindicar la importancia de lo colectivo. Esta producción grupal es una muestra que los lazos nos posibilitan y sostienen la creación de algo nuevo. Si bien es algo que sabemos, en estos tiempos tiene una connotación mucho más importante. Es un gusto para mí coordinar esta mesa, que más allá de la formalidad de la coordinación, es la presentación del libro de mi amiga Gloria, a quien agradezco que me haya convocado para esta función, que junto al grupo de colegas que ella convocó, nos ofrecen este importante texto para tener en nuestras bibliotecas como libro de consulta. Y esto no es más. A ver. Por suerte, para nosotros lectores, un grupo de colegas se reunió con el fin de ayudarnos a pensar la época y la clínica que se nos presenta tan completa, dislocada, con planteos muy interesantes que invito a leer y con dos presentadores de lujo que nos van a introducir al libro, mi amiga Marta de Justi y Daniel Banglot, reconocido y querido colega por esta casa, a partir de ahora mi amigo. Bueno, voy a dar la palabra a los presentadores. Después Gloria seguramente nos hará algún comentario. Les presento a los otros autores del libro acá presentes. Gloria Bani, María Cristina Beovide, Laura Borenstein, Pablo Farneda, Bettina Laster, María Laura Méndez, Fabiana Stiebelman y María Alejandra Tortorelli. Bueno, la palabra primero Daniel. Bueno, ¿acá? Sí, ¿no? ¿Se escucha? Sí. Sí. Bueno, buenas noches. Siempre ser convocado a la presentación de un libro genera una mezcla de sentimientos, ¿no? Por un lado, cierto honor, digamos, de haber sido convocado, pero también la responsabilidad. Mucho más en este, que es un libro escrito por un grupo de personas, a muchas de las cuales conozco muy bien. Con Gloria recorrimos espacios diversos, de los cuales el más permanente ha sido el amiguismo. Tuve el placer de supervisar el equipo de familia y pareja que ella dirigía por una cifra de años que prefiero no mencionar. Allí estaban también Bettina, Fabiana y Cristina, todas coautoras de este precioso libro. Cuando nos dimos cuenta del tiempo que llevábamos en esa tarea de supervisión, fue claro para todas y todos que era momento de concluir. También con Laura compartimos algunos espacios, ella me invitó como docente a su cátedra en USAM. A Alejandra y a María Laura las escuché muchísimas veces en la asociación del grupo y las he leído en otras tantas ocasiones, y también a Pablo en los últimos años. Así que estoy aquí con mucha alegría por este encuentro. Quería comenzar por pensar qué significa escribir un libro, y en este caso específicamente sobre psicoanálisis vincular. Para ello quería mencionar una obra de teatro, que seguramente muchos de ustedes habrán visto. Me refiero a Habitación Macbeth, con un inolvidable Pompeyo Auriber, que cuando se puso a contar cómo la escribió la obra, en plena pandemia, con su hijo de 4 años
refugiados en una playa en el sur, lanzó una frase tremenda y contundente que funciona como un aforismo, una verdad revelada y enigmática al mismo tiempo. Él dijo: el teatro, el arte, la escritura deben ser más que un espejo, deben ser un piedrazo en el espejo. Este libro apunta en esa dirección. Algo más sobre escribir un libro. 7 años después de publicada El nombre de la rosa, Humberto Eco dio a luz un pequeño librito llamado Apostillas al nombre de la rosa, una especie de tratado en el que comentaba cómo y por qué escribió esa novela. En esas apostillas comentó que cuando llevó el libro a la editorial, le dijeron que la obra era muy buena, pero que le sobraban 100 páginas. Y que si se la sacaba, estaban dispuestos a publicársela. Eco se molestó, era Humberto Eco, ¿no? Y les dijo que estaban equivocados, que para entrar en el clima de la abadía había que pasar por esas páginas. Y que si alguien no quería hacerlo, que dejara el libro. Él entonces hizo un planteo que supera toda referencia a esa novela para convertirse en un legado para todo aquel que pretende ser un escritor. Una obra se teje entre sus páginas, tirando pensamientos, planteando problemas que se le presentan a los autores y a las autoras, donde la estructura del texto y la secuencia narrativa tiene al menos un sentido. Es infrecuente que un texto escrito por un grupo respete el entramado creativo como aquí. Devela un trabajo grupal, un tejido, una construcción que, como diría Pompeyo Oliver, no es un mero reflejo en el espejo, sino un piedrazo que rompe lo consolidado, se entromete, atropella contra lo instituido con la fuerza que emana de su propia creatividad. En esas mismas apostillas, Eco se pregunta: ¿qué lector modelo quería yo mientras escribía? Un cómplice, dice, sin duda, que entrase en mi juego, que pensara que solo podía querer lo que el texto le ofrecía. Y termina diciendo: un texto quiere ser una experiencia de transformación para su lector. Me propongo pensar este texto como una obra colectiva, indagando en sus entrelazamientos. Me pregunto, ¿qué clima nos propone este libro? ¿Cuál es su alegría a la que nos quiere hacer ingresar? Ya el índice se propone a sí mismo como un rastro indiciario. Se divide en 2 partes: movimiento de las teorías y dislocaciones en la clínica. Pareciera ser que las teorías se mueven y la clínica se disloca. ¿O será todo en un mismo momento? Toda la primera parte es un recorrido imprescindible para hacer temblar los estancamientos conceptuales del psicoanálisis que anulan la potencia de sus mismas intervenciones. Si el psicoanálisis es un conglomerado de verdades consagradas y saberes finales, su clínica no se disloca, o sea, no gira, no se coloca en otro lugar, es como una articulación enyesada. Propone de ese modo acercarnos a los temblores del pensar y abandonar las verdades del saber. Así astilla el espejo. Pone en caución el aspecto bíblico de la teoría para recuperar la inmanencia por sobre la trascendencia, la presentación sobre la representación, el caos, el azar, el acontecimiento, por sobre la identidad coagulada en determinaciones históricas. Es interesante la propuesta que nos hacen. Si no movemos esto, si no lo hacemos temblar, vacilar, conmover, quedamos atados de pies y manos a la hora de intervenir frente a los cambios que cada época y cada situación nos trae. Esta primera mitad del libro es un recorrido imprescindible para comprender
cómo se fue interviniendo en las situaciones que se presentan en la segunda parte del libro. Esa es su abadía, a la que solo se puede acceder arrojando nuevamente un piedrazo en el espejo y poder convertirse así en una experiencia de transformación para el lector. Entonces, como nos dice Alejandra Tortorelli, con enorme lucidez y la valentía de pensamiento que le conocemos, habrá que desfamiliarizar la existencia y garabatear los vínculos. Dejar de buscar el origen, esa punta del ovillo que permitiría ilusionarnos con que al desmadejar la trama entenderemos. En cambio, lo que nos hará libres serán las rarezas, afirma Pablo Ferneda, singularizando una pluma exquisita mientras nos habla de la ecosofía, los saberes por venir. Es que todo saber instituyente porta en sí mismo el germen de su propia esclerosidad. Solo es fecundo cuando irrumpe. Pero sucede que casi al mismo tiempo ese saber instituyente comienza a convertirse en un instituido que va a resistirse a su propia transformación. Y esa me parece que es la paradoja estructural del conocimiento. Creernos lo que la luz ilumina y perder de vista la oscuridad que esa misma luz dibuja por debajo de su brillo. El libro, ya nos dice Gloria en su introducción, comienza planteándose como un encuentro entre psicoanalistas con otros pensadores. A partir de allí todo será puesto en caución. María Cristina Beovide se pregunta, ¿qué familia, qué madre, qué padre? ¿Qué hacer frente al tsunami de novedades o la lluvia de ofertas que colonizan el deseo? De pronto, luego de hacerse estas preguntas y en el medio de estas interrogaciones, nos descoloca y nos sorprende insertando un hermoso cuento sobre cómo se puede ser una madre gestante invisibilizando sus emociones. Otra vez, el libro se disloca, se sale de cauce. ¿Cómo no definir y permitirse pensar en garabatos, en trazos que siempre difieren su sentido, más que en figuras nítidas y cerradas? ¿Qué paradigmas perfilan lo que puede y no puede ser pensado en un momento dado? Habrá que pasar por la prueba del otro, nos dice Laura Borenstein, y se pregunta, ¿es lo mismo nominar como intersubjetividad que como vínculo ese acontecer entre nosotros? ¿Hay otras perspectivas? ¿Qué distingue decir lo vincular y no lo intersubjetivo? Y hacia allí van sus cartas, no neutrales, no todo da lo mismo. Ya lo decía el viejo maestro, uno empieza cediendo en las palabras y después termina cediendo en la cosa misma. El libro va dando cuenta de cómo los enunciados narrativos de una época dada regirán los relatos posibles, los hegemónicos, los oficiales, mientras que el resto de lo que sucede quedará en los márgenes. De esta manera nos toca hoy el desafío de pensar en las teorías con las cuales nos manejamos, ya que resultaría imposible que no tuvieran que alterarse si pretendemos que sigan teniendo la potencia de su enunciación. Como muchas veces las prácticas llegan mucho antes de los discursos que las hablan, y en esas prácticas las personas que atendemos nos vienen pegando unos cuantos sopapos. Nos vienen tirando muchas piedras a nuestro espejo de cristal. En este punto es donde sitúo el valor de este libro. Estalladas las formas canónicas en las cuales nos criamos como psicoanalistas, roto el espejo, tenemos el privilegio, pero también la obligación,
de pensar lo nuevo y transmitir los efectos de semejantes movimientos y dislocaciones. A esta altura del partido el libro me tiene totalmente atrapado. Necesito seguir leyendo como quien asume como propias las preguntas y espera una respuesta, un desenlace. Evoco nuevamente a Eco, con su pensamiento acerca del lector. Después, dice Eco, tendrás que comprender cómo te traje a la trampa, porque al fin y al cabo te avisé claramente que te estaba llevando a la perdición, a un pacto con el diablo. Entonces, si la primera parte de este libro me trajo hasta aquí, si por momentos comparto, por momentos me enojo, si de a ratos me maravillo con una idea o de pronto consigo comprender otra que se me había dificultado, cuando empiezo la segunda parte ya no puedo evitar darme cuenta cómo y hacia dónde me han llevado. Descubro la perdición, lo diabólico, lo que alude el escritor italiano. Hay un viejo concepto que cruza el psicoanálisis desde su fundación, el insight. Alude a una suerte de revelación, de cierta epifanía, como de un conocimiento que permite tener una visión nueva y distinta de nosotros mismos. Ahora bien, no hay duda de que en tan mentado insight le sobreviene al paciente. Sin embargo, este libro nos muestra en todas sus cuestiones clínicas un momento en el que de pronto el analista dice algo que aparece repentinamente, que se presenta como un impostergable y que al ser formulado cambia el campo de problemas. Uno verá que de pronto Gloria dice con un grito y golpeando el escritorio, en esta familia no se muere más nadie. O más tarde Fabiana Tippelman afirma, vos tenés prohibido subirte a esa moto. Las imagino a las dos perfectamente en esas intervenciones. Las he escuchado mucho y he aprendido de ellas. Recuerdo a Fabiana contando, casi como si la viera, arrojándose al piso para separar una pelea entre hermanos que se convertía casi en una escena sexual. O luego Bettina Laster, que permitiéndose hacer ingresar a un padre al consultorio, cuando se lo ve claramente alcoholizado, a pesar de la expresa prohibición hospitalaria para hacerlo, jugándose en medio de situaciones tristes para enfrentar el sufrimiento de un padre que no sabe y un hijo que no puede. Acá, insisto con lo de la epifanía, el que se disloca no es el paciente, es el analista. El insight le sobreviene al analista. En esta línea me impacta el conmovedor texto de María Laura Méndez y su intervención con un niño acusado de psicótico, mientras ella era vicedirectora de una escuela de educación especial, gritándole a la abuela algo así como, vos sos su madre porque le das vida, y reposicionándola respecto de una realidad difícil de asumir. Nuevamente, dislocaciones, intervenciones precisas, imprescindibles, jugadas, fuera de todo protocolo. Rotos los espejos, habrá que construir nuevas abadías. Este libro se inscribe en ese camino con lucidez, trabajo de pensamiento y una apertura tan grande que merece una calurosa bienvenida. Gracias. Bueno, Marta, te escuchamos. Bueno, buenas noches. Estoy nerviosa y muy emocionada
porque me parece realmente una vocación maravillosa este libro que recorrí hace varios tiempos, vengo recorriendo, que me encantó y que me llevó a pensar realmente muchas cosas respecto del mundo en que estamos, del mundo que se nos viene y de la clínica que todo el tiempo estamos atendiendo. Yo en los momentos de nervio siempre agarro un poeta o una poeta que me acompaña muy bien. Y esta vez vengo con Alejandra Pizarnik, a quien amo. Y dice Alejandra, explicar con palabras de este mundo. No se escucha bien, ¿por qué no probamos con el micrófono de Pero acá está este. A lo mejor ahora. Hola. Hola, hola. No, está prendido. ¿Está prendido? ¿Me escuchan? No. ¿Querés cambiar? ¿Llega? Acá me sugieren que cante. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí. A lo mejor si lo pongo acá se escucha mejor. No, porque se le va a hacer mal lejos. Bueno. Empezamos otra vez. Tengo que hablar más alto, díganme cuando bajo la voz porque bajo ahora. Ahora, bueno, Pizarnik dice, explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome. Esto me hizo pensar a mí en una travesía, que es lo que me pasó con el libro, porque para mí cuando empecé a leer este libro empezó la travesía, que se fue construyendo en la lectura de este libro y que en parte es mérito de la inteligencia en la compilación, por la manera en que Gloria fue elaborando los textos y la presentación de estos textos mismos, que sin duda para mí tienen, primero se siguen de alguna forma, muestran distintas partes de un mundo trastocado. Voy a empezar con un trabajo de Ludmila Seguris, que se llama Transferencia y Vínculo. Debo decir que Laura Borenstein, a través de su trabajo, fue quien me indicó por dónde empezar. Laura tiene el primer artículo de este libro, que se llama Babel, Semejanza y Diferencia, algunas consideraciones sobre los términos en la psicología, ¿no? Psicoanálisis vincular. La clínica vincular. Pero en la clínica vincular. Esta parte de algunas consideraciones sobre los términos, para mí fue sumamente esclarecedora, pero sumamente esclarecedora, lo cual fue conduciendo mi lectura en otra pista que la que yo tengo habitualmente. Entonces, me acordé de este texto de Transferencia y Vínculo de Ludmila Seguris, que es una analista nómade, digamos, que nace en Belgrado, ya van a ser casi 90 años, después tiene que migrar en su pubertad a Francia y después en la adolescencia, la tenemos por aquí, y se hace amiga de una de las hijas de Gala y ahí aprende el psicoanálisis. Y lo leí en alemán porque yo no hablaba en alemán. Lo que me parece muy interesante del discurso de Radmila es que yo todavía no había escuchado
la ubicación de la política ni la ubicación histórico-social del sujeto con el que estamos trabajando. Y me pareció que esto, y después Laura lo corrobora, ubica de manera muy distinta la posibilidad de escuchar. Entonces, unas palabras sobre transferencia y vínculo. Este es un artículo de un libro que se llama El vínculo inédito. Ella intenta distinguir la transferencia propiamente dicha, que pertenece como concepto al campo del psicoanálisis, de aquello que llama vínculo, pero que no pertenece al campo del psicoanálisis, aunque nace en el marco de la experiencia analítica. Para dar cuenta de esto, Segurí toma la idea de Gregory Bateson con respecto a mapa y territorio, de modo de poder metaforizar la diferencia entre transferencia y vínculo. ¿A partir de qué se hace un mapa? A partir de la diferencia del territorio. El territorio como tal, que llamará naturaleza, no forma parte de ningún mapa. Si la relación vivida entre analista y participante puede asimilarse a un territorio que existe fuera de toda referencia a un mapa, este último, es decir, el mapa, puede considerarse su marco conceptual. El territorio, conjunto sensible de todo lo que participa del vínculo entre dos personas, contendría una infinidad de posibilidades a partir de las cuales las teorías y los conceptos aíslan las diferencias para constituir lo que se va a actualizar en transferencia. Los analistas en transferencia se va a actualizar en una cura y confirmar la especificidad de la lectura psicoanalítica. Cuando se habla de transferencia, los analistas parecen saber que se trata de manifestaciones que se refieren al mapa, que les permite aprender alguna cosa del territorio al que no se tiene un acceso directo. Ahora, ¿se sabe en qué tela se tejen las relaciones humanas? ¿Relaciones entre dos cuerpos en presencia y que se hablan? Tal vez el lenguaje, aunque sea nuestro material predilecto, sea un tanto restringido. ¿Qué es lo que sostiene las palabras? El tejido del vínculo es real entre dos organismos humanos, una realidad hecha de sentires, emociones, en su mayoría inconscientes, pero también conscientes. En suma, de puras sensorialidades que nada tienen de específicamente analíticas, incluso en la situación analítica. Lo que constituye el vínculo entre dos seres humanos son los fundamentos de una presencia. Fundamentos de singularidades nunca generalizables. Por ejemplo, la voz, el ritmo del cuerpo, la manera de mirar, las formas en que uno se liga al otro. Es a partir de estos fundamentos que se puede pensar el vínculo o no. Es ahí donde la transferencia se entrelaza. Es ahí, justamente ahí. La multiplicidad de hilos que tejen el palio de cualquier relación humana es lo que vuelve al psicoanálisis sencillamente posible. Con esto quiero decir que el espíritu humano nunca funciona como un mapa. Está desde el principio atravesado por las complejidades y en simultaneidades de elementos heterogéneos. El vínculo no da lugar a la interpretación, se vive, es actual, es la base efectiva de la singularidad de dos cuerpos en presencia. Todo lo que participa del vínculo más allá del contacto que podríamos pensarlo como un estar con, silencioso, que se interioriza, está también la voz, y de modo más general, todo aquello que dice algo respecto de lo sensible. Todo esto que interviene en el vínculo sería lo propio del sujeto. No se interpreta. Es un lugar de silencio, de sentires y de intercambio de palabras que pueden o no caer en el campo de transferencia. Desde esta perspectiva, es necesario introducir aquí
una diferencia entre diferencia y vínculo. Y esto es así porque el vínculo no pertenece al mapa. El vínculo pertenece al territorio, que es un territorio que no se parece a ningún otro. Sin cesar, hacemos un viaje entre mapa y territorio. Yo sugiero para ver esto ir a la clínica. Quiero, no sé si abrazar a mis colegas, en esta clínica que nos presentan, tan generosa, porque es, digamos, aquello que efectivamente les va ocurriendo, las preguntas, es decir, las preguntas, los obstáculos. Entonces uno no puede dejar de leer. Alejandra Pizarnik dice en La palabra que sana: esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje, alguien canta el lugar en que se forma el silencio. Luego comprobará que no porque se muestre furioso existe el mal, tampoco el mundo. Por eso cada palabra dice lo que dice, y además más, y otra cosa. Yo subtitulé esto que voy a leer como experiencias. Las experiencias tienen que ver con los 4 casos que presentaron nuestras compañeras. Primero voy a hablar de A, el sobreviviente, de María Laura. En final yo le terminé diciendo María Laura. Ya sé que es María Laura, pero como ella decía, la vicerrectora, la clínica, no clínica, todo esto, yo la llamé María Laura. Y me era más fácil para poder escribir. Con nombre. Con nombre. A, el sobreviviente. Historia desprolija. La primera cosa que me encanta es cuando María Laura dice que a partir de que es una experiencia importante para ella la que ocurrió, yo se la voy a contar en parte, porque no pude retraducir todo, pero en parte, y que ella pensaba algunas cosas. Entonces uno mientras va leyendo piensa que a partir del conocimiento de este chico que conoce, deja caer lo que viene pensando, más no lo deja caer, sino que se pregunta y lo pone a trabajar. Entonces, por eso ahí le dije a María Laura clínica, porque la importancia de la pregunta, cuando tratamos personas, es fundamental. La importancia de la pregunta, la importancia de sostener el enigma y la importancia de sostener una posición donde uno no sabe. Es un supuesto saber, pero en verdad no sabe. Voy a presentar, como presentó María Laura, a este, que es en realidad un niño, es enviado a la dirección porque se porta mal. Como cualquier niño que se precie, lo mandan a la dirección. Allí se encuentra con la vicerrectora, que es María Laura. Entonces, la primera frase de que es así nominado por la esposa del abuelo donde él vive, le dice que él no habla, que habla el muñeco que lo acompaña, y lo acompaña permanentemente, porque si no se lo pueden romper. Ella acepta y le dice que va a hablar con el muñeco. Le pregunta el nombre, y el niño dice que no tiene nombre. Entonces María Laura le dice que lo llamaría sin nombre. Una primera observación. Me encantó esa nominación, porque ella produce un acto de nominación. Pero el acto está muy cerquita de la huella que indica el propio chico. No lo llama Sergio, Robertito, Carlos, lo llama sin nombre, pero lo llama sin nombre. Esta nominación le permite luego empezar a construir un espacio de juego con el nombre.
Sin nombre pasa a ser una nominación que, como vamos a, bueno, lo que dije antes, ¿no? Va configurando un espacio de juego a partir del nombre. María Laura y Sin Nombre entran rápidamente en conversación. Él no avanzaba mucho en la enseñanza, pero dibujaba cosas rotas. Tenía un diagnóstico previo que era un psicólogo. Cuando las psicólogas de la escuela que dibujaban cosas rotas, ¿no se escucha? Sí, se escucha. Ah, bueno. Entonces, en cuanto al diagnóstico psicológico, cuando ven el dibujo con cosas rotas, dice que queda reforzada la certeza de psicosis. María Laura comienza a formular su hipótesis. Pues si no escuchara todo esto, y dice de que se trata de un sobreviviente. O sea, lo subjetiva como un sobreviviente. Y que como todo sobreviviente, había que darle tiempo a que sobrevenga un proceso cuyo devenir era desconocido. Parafraseando a Spinoza, que dice que uno no sabe lo que puede hacer un cuerpo, ella dice que con Spinoza que no sabemos lo que puede hacer, lo que puede un sobreviviente. Cada una de estos conversatorios duraba todo un ciclo lectivo. Por lo menos es lo que yo entendí. Ahora, cuando aparece el próximo, le dice el chico que Sin Nombre se había ido y aparece A. Ahora, el chico venía mucho a la dirección porque en realidad los maestros parece que decían que era insoportable. Entonces venía mucho a la dirección y se encontraba con la disertación. Y el niño inmediatamente transforma la A en dos. Una que es buena y otra que es mala. Entonces, pero como ya saben que el Pocho Negro no se rinde, se ratifica su diagnóstico de psicosis. Y María Laura fue acusada de fomentar la psicosis. Ella dice en su comentario que en realidad ella no sabría cómo hacerlo, cómo se fomenta la psicosis. Debo decir que había un legajo que María Laura lee antes de comenzar todo esto, que era muy serio, Sin Nombre y luego A. Es un niño que fue encontrado casi de casualidad por un asistente social que va a visitar una pareja que ya le habían sacado una niña porque eran delitos muy graves. Y encuentra a este niño que estaba tan desnutrido que retaba, que no tenía fuerza ni para gatear. Desde ahí empezamos, ¿no? Y al niño lo llevan a la casa, como a su hermana, lo llevan a la casa del abuelo paterno, que vivía con su pareja. Y esta pareja, cuando viene este niño, le dice, ni con este te voy a hacer. Bueno, pasan muchas cosas y se sucede una cosa muy fuerte para el bueno y el malo, que es que muere el abuelo, que era quien lo trataba muy cariñosamente. El niño llega y que se queda silencioso por varios días hasta que empieza a dibujar y dibuja ambulancia, bomberos. Y le dice que si bien de eso se va. Perdón, Marta, no se escucha. ¿No? Cuando bajas a la mesa, no se escucha. Cuando bajas a la boca. Ahora tengo que llevar. Bueno. Ahora hay un desenlace, ahora se escucha, ¿hasta dónde escucharon? Más cerca. Se la acerque más. ¿Hasta dónde escucharon? Bueno, hay un desenlace.
Otro. Yo tengo, pero bien cerca, Marta. Hola, no me lo puedo tomar. Tengo que hablar. Bueno, hay un desenlace inesperado. Ahora me escuchas. Ahora ya. Hay un desenlace inesperado porque en un momento aparece la abuela, en realidad la mujer del abuelo, que se presenta a la escuela y que venía de una consulta médica y estaba muy enojada, como siempre, y dice que está harta. Tomamos las mismas versiones, ¿no? Y dice que la abuela dice que está harta porque le pidieron antecedentes de y ella dice, yo no sé nada de sus primeros años. ¿Cómo voy a saber si no soy su madre? Y ahí él le pide al niño que se retire a su aula y casi a los gritos le dice a la abuela, te equivocás, sos su madre, porque madre es la que da la vida. Y si no fuera por vos, estaría muerto lo mismo que su hermana. Yo sé que es muy difícil lo que te tocó, sin embargo, estás haciendo lo que puedes. La mujer hace un giro inesperado y rompe el llanto, se abraza a María Laura y le dice, tenés razón. Ambos aspectos de lo ocurrido, tanto el investimiento como madre que aloja y posibilita la vida, como darle visibilidad y reconocimiento a su difícil, compleja vida, esa a que cada uno le toca en suerte, esa que está también signada por el azar, modifica cualitativamente la situación vital del niño y su recién estrenada madre. La potencia del reconocimiento parecería radical en su capacidad para revertir sus sufrimientos y tal vez vislumbrar nuevos horizontes más habitables. Hasta acá el ejemplo clínico. Los avatares de la vida de este niño y su empecinamiento por vivir me trajo a colación la noción de Pablo Farneda que tiene que ver con la noción de dislocación. Porque si hay algo que el proceso de este niño mostraba, era una permanente dislocación. Farneda se pregunta, ¿está mal el mundo y todo lo que acaece o está en crisis nuestra grilla de inteligibilidad, nuestro sistema de reconocimiento de lo mismo y lo otro, de la identidad y de la diferencia, lo que Foucault llamaba episteme? La noción de dislocación desbordó el campo de preguntas en torno a los géneros y a las sexualidades y se convirtió en un lente para pensar una época, la nuestra, donde ya no somos quienes fuimos y aún no sabemos quiénes podríamos ser, y mucho menos después de una pandemia, de años de desorientación, de tiempos muertos y cuerpos muertos, de agotamiento y autoexplotación. El mundo se encuentra deslocado, aturdido, hipersensible, irritado, alérgico, inflamado, cansado, dice Pablo. Ya no y aún no. Pero me pareció muy interesante esta pregunta cuando dice, ¿cómo habitar el hueco en eso que se desloca? En eso que se desloca, ¿cómo habitar el hueco? Yo creo que es lo que permanentemente trataba de hacer el niño y María Laura. De Gloria Badi, voy a tomar una familia en duelo, voy a tomar bueno, dice que no hay más tiempo. Bueno, muy bien. El trabajo sobre el exceso hace Gloria y en realidad se trata de una pareja que viene a la consulta porque se suicida su hija de 17 años. Y entonces la historia de cómo fueron construyendo una posibilidad de
de armar preguntas en un escenario habitado por humanos. No voy a poder seguir mucho, pero bueno, ella lo transforma en el testimonio de su experiencia, en esa aventura de construir un entre nosotros, es decir, un entre la pareja y ella misma, que se hacía un montón de preguntas y que tenía que tener mucho cuidado para no inundar el campo también con interpretaciones causales que hubieran extremado la culpa, ¿no? A medida que transcurrían las sesiones, a las que nunca faltaron, se desplegaba con más evidencia el vínculo que sostenía la pareja. Y una característica del padre que se puede resumir en esto, en que el padre decía que desde los 17 años él ya tenía programado todo lo que iba a hacer en su vida. Y ahora me pasa esto. Entonces, todo lo que pasaba y hacía una diferencia de su manual de procedimientos, le provocaba una enorme agresividad. ¿Puedo decir algo? Sí. El antipático lugar de la coordinadora. Que tiene que dar lugar a que hablen los autores y después el artículo. Yo diría que es tan interesante el libro y por eso da lugar a tanto. Así que, cómprenlo. Bueno, si me Si querés, permiten, claro. voy a decir el final. Finalmente hay otra hija y hay una escena muy fuerte entre esta hija, entre la hija mayor y su papá. Y el papá le dice que tiene una actitud muy egoísta porque ella trata de irse a hacer su vida, a seguir con su carrera, y el padre y la madre no toleran esto porque lo piensan una situación muy fea. Y acá viene la escena que también contó Daniel, que el padre, que dice sentirse triste y mal, sin ganas de vivir, y Julia, que es esta hija, reacciona con un estallido. Vos lo que querés es ponernos mal. Toda la vida lo mismo. ¿Por qué te pensás que ella se suicidó? Su papá también responde gritando. Se suicidó por no venir a hablar con nosotros. Podría haber venido. Andate, no quiero verte nunca más. Para mí estás muerta. En ese momento la terapeuta escucha decir con firmeza y golpeando el escritorio, en esta familia no se muere más nadie. Y siguió diciendo que había que encontrar otros modos para que pudieran escucharse. Bueno, ella, por supuesto, es una escena que hace un corte, ¿no? Y hace un corte con el goce también mortífero que había del lado de los otros, ¿no? La única cuestión que yo tomé es que Gloria dice, mi intervención brutal, pura afectación en la inmanencia, inauguró una serie de enlaces fecundos en relación a la diferencia de perder una hija porque se mató, a extrañar una hija que está en otro momento de la vida y que elige discontinuar el trazo heredado para dar lugar a aquello que lo singulariza. Un par de observaciones y con esto termino, y acá no voy a estar de acuerdo con Gloria. En el trabajo sobre el exceso también es necesario diferenciar entre brutalidad, fuerza bruta, el poder del uno, y la firmeza que pone Gloria, y la necesidad de contar con una fuerza en el decir que sea de la misma intensidad, pero de sentido contrario, para poder decir que no, así no, exorcizar la muerte. En esta familia no se muere más nadie. Yo creo que es lo opuesto de la violencia. La violencia es lo que sabemos, lo que pasa afuera, lo que pasa en nuestro país, en el planeta. Es decir, eso es violencia. No el corte que Gloria hace en ese momento con una posición francamente mortífera, que además permite que la hija mayor pueda abrir la puerta para ir a jugar. Bueno, me
No, una cosa tuya. Me pareció muy... Bueno, Gloria nos va a decir unas palabras. Bueno, gracias. Muy cortito. Muchas gracias, Marta y Daniel. Muchas gracias a todos los que pudieron estar acá. Sé que es difícil, día de semana, tarde, día húmedo, pegajoso, pero que no ayuda. No, y además quería comentarles que Pablo Farneda, que es un autor, está gripado, así que no está, tenemos un ausente. Probablemente esté por YouTube, así que Pablo, si estás ahí, te saludamos. Bueno, cuento que el 21 de abril de 2021 fue la fecha de nuestro primer Zoom. Necesité un poco ubicar temporalmente cuánto nos llevó a producir este libro. Fin de pandemia, todavía encapsulados en nuestras ventanitas del Zoom. Ese día, a las 9, que era nuestro horario de reunión, después de trabajo todo el día, entonces nos asomamos a nuestras ventanitas para escucharnos, ensayar ideas, compartir campos de problemas, fundamentalmente alrededor de 2 tópicos que fueron el eje de mi convocatoria: el campo de lo vincular y la idea del movimiento como contrapuesto a la fijeza. Proponía pensar desde el movimiento para evitar los esencialismos. Y entonces me encontré, gracias a Pablo Farneda, con la noción de dislocación. Hay palabras que abren a mundos, que precipitan imágenes y promueven un sentir y un pensar abiertos, rizomáticos. Eso me pasó con esa palabra. Enseguida entendí que tenía que formar parte del título, porque la idea de la dislocación ya incluye un movimiento. Algo se sale del lugar, nos duele, como se dice en el texto justamente. Y es desde ese dolor, en tanto del concierto, es en ese espacio inédito que se abre, que podemos escuchar, ver, sentir algo que no encaja en ninguna forma ya conocida, ya pensada. Es una invitación a suspender nuestros automatismos. Creo que mantener vivo este desacople, este hiato, nos asegura como psicoanalistas a no perder de vista que lo que se disloca es exceso, no es necesariamente un desvío en tanto patología, sino un diferente modo de existencia. Percibir esa diferencia, no desestimarla, me parece que es una oportunidad para interpelar el aspecto inercial de nuestras teorías. Es un poco el corazón del libro. Bueno, quiero agradecer a mis compañeros de escritura por unirse a mi propuesta, que después de muchas reuniones y trabajo conjunto, me parece que devino en la propuesta de todos. A Cristina Beovide, Bettina Laster y Fabiana Stiebelman, compañeras de mi querido Centro de Salud Mental Amelino, ya presente, allí donde el quehacer clínico transpira en los pasillos y el trabajo en red expresa la potencia de lo colectivo. A Laura Borenstein, con quien coordino el área de familias y parejas de esta casa, cómplice permanente para repensar una y otra vez distintos puntos de la teoría y la práctica vincular. A María Laura Méndez, a Pablo Farneda
y Alejandra Tortorelli, maestros generosos que saben promover el arte de perderse. Invito a mis autores de libros que espontáneamente, no sé, digan lo que quieran. A ver si se escucha. No. Sí, No. sí, 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 se escucha. Bueno, solamente quiero tomar un minuto. Hola, hola. Quiero tomar nada más que un minuto. Voy a leer 3 líneas que yo también. Daniel, que dice: abierto por todos sus lados, sin pasar nunca en su repetición por el mismo lugar, productor no de otra cosa que de la diferencia. Ese es un texto de Ricardo Rodolfo, a quien me quiero homenajear hoy, y además lo conocí por Gloria. Sí, presente. Justamente fue Gloria que me lo presentó, así que nada, hacer un homenaje a él. Atraviesa todo el libro. ¿Sí? Damos por terminado hoy este evento. Los invitamos al brindis que está acá en la secretaría. Y bueno, seguiremos pensando a festejar, a festejar.